Vamos a conectarnos en estos momentos con la perashá de Emor, que quiere decir di. Y de nueva cuenta, Emor quiere decir esta facultad, este privilegio que tiene Moisés de escuchar las indicaciones de la fuerza suprema y de transmitirla a la comunidad de Israel. Y aquí, en esta porción, tenemos, digamos que tres aspectos aparentemente desconectados. Y subrayo aparentemente porque al final veremos que todo tiene un hilo conductor. Y en este caso hablaremos de causa y efecto. Y trataremos de conectar todo esto a que se comprenda por qué esta porción tiene que ver con este aspecto de causa y efecto, que es una de las reglas, o quizá la regla más fundamental que rige en el universo. Así que esta porción, en su parte textual, empieza hablando sobre las disposiciones acerca de los Kohanim, de los sacerdotes. Por ejemplo, que no se pueden impurificar con cadáveres. Hasta el día de hoy, una persona que es Cohen, y afortunadamente se sabe quién es Cohen, quién es Leví, una persona que es Cohen no puede entrar a un cementerio. Hay ciertas restricciones y tiene que llegar hasta cierto límite y a partir de ese momento no puede entrar. Un poco derivado de este tipo de reglas ancestrales. Los Kohanim no pueden impurificarse. No pueden oficiar si tienen ciertos defectos físicos, por ejemplo. Igualmente, en las ofrendas tiene que haber una ausencia de imperfección. No se puede hacer ofrendas, por ejemplo, de frutas que están pasadas o de animales que tienen algún tipo de defecto o de enfermedad. Los animales, por ejemplo, que se usaban como ofrendas, tenían que estar íntegros sin defecto. Y esto es, digamos, que una primera parte de lo que habla esta porción de Emor. Y luego, un poquito parecido a lo que en unas semanas más abordaremos la porción de Pinhas. También aquí en esta porción de Emor se hace un recuento de todos los momentos de conexión, de todos los Mikrai Kodesh, de todos estos momentos en donde hay un aspecto cósmico de interrelación, digamos, que viene directo de la suprema inteligencia. Y entonces así se habla de Shabbat, y se habla de Pesach, y se habla de la ofrenda del Omer, en la que justamente estamos ahora, este periodo del Omer, la cuenta del Omer, y posteriormente se habla de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, y finalmente de Sukkot y de Shmini Atzeret. Y será todo un detalle que luego, de nueva cuenta, se vuelve a repetir, diciendo que son momentos especiales en donde está prohibido tener todo tipo de trabajo mundano, donde no se puede encender el fuego, etcétera, etcétera. Y esta es una segunda parte de la porción. La tercera parte es una historia un tanto sui generis, como muchas historias que de repente están intercaladas en la Torá, o para el caso en el Zohar. Y es la historia de un joven que es hijo de una israelita y de un egipcio. Digamos que es el hijo natural, el hijo bastardo, puesto que se nos documenta, si bien no en la Torá, en otras fuentes, que este muchacho resulta que es el hijo de un egipcio que era el
digamos, el jefe de una cuadrilla de trabajadores esclavos judíos y que se enamoró de una hebrea. Esta hebrea, que se nos documenta, era muy dicharachera y muy hablantina, y llamó la atención de este egipcio, que una noche fue a tocar a la casa de esta mujer, y su esposo era uno de los que él supervisaba en su cuadrilla. Supervisar, bueno, es una palabra amable, ¿verdad?, que maltrataba y hacía que fuese forzado a hacer todo tipo de trabajos muy duros. Y entonces fue y le dijo que tenía que presentarse a trabajar. Y mientras él se fue a trabajar, este hombre ingresó a su casa, a la casa de este esclavo, y tuvo relaciones con su esposa, ella sin saberlo, ella pensando, ¿verdad?, estaba un tanto adormilada, que era su esposo el que estaba teniendo intimidad con ella. Y bueno, luego se dieron cuenta que no es así y hubo este enorme desconcierto. Pero este muchacho que se nos dice que blasfemó el nombre de Hashem es justamente el hijo de esta israelita. La orden es una orden contundente e implacable, puesto que Dios le dice a Moisés que fuese sacado del campamento y fuera apedreado a muerte. Imagínense, el Dios misericordioso dándole instrucción. ¿Por qué? Porque osó insultar mi nombre, ¿no? Claro, utilizar el nombre de Hashem en forma inadecuada es una enorme desconexión, pero con todo y todo yo no creo que Dios se enoje por eso. Dios no es un tirano que espera que nos subyuguemos ante Él. Dios es un Padre amorosísimo que nos lo da todo. Pero esta es la versión textual. Y poco después, la Torá nos dice así, ¿verdad? Shever tahat shever, miembro por miembro. Ain tahat ain, ojo por ojo. Shen tahat shen, diente por diente. Esto que parece igualmente una vendetta, ¿no es cierto? Más la forma en que opera la mafia. Tú me causaste daño, yo también te causo daño. En realidad no es así. En realidad justamente la Torá aquí nos está ilustrando de una ley que se cumple totalmente, que es la ley de la causa y el efecto. ¿Cómo está conectado todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor entre estos aparentes temas disímbolos que maneja la Perashá de Emor? En donde tenemos primero esta descripción de la pureza de los Kohanim, seguida de una descripción detallada de todas las conexiones, Shabbat, Pesach, Yom Kippur, etc. Y luego esta historia un tanto dramática de un joven que osa blasfemar y es sacado del campamento y apedreado. Y donde la Torá nos dice ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, miembro por miembro, ¿verdad? En una aparente apología a la venganza. Si nos compenetramos con la energía interna, el aprendizaje, en realidad el mensaje es muy distinto. En ningún momento dado se habla de venganza, más bien se habla de esta regla fundamental de causa y efecto, que es una regla implacable, ahí sí, causa y efecto.
Tú siembras el bien, cosecharás el bien. Tú causas dolor y necesariamente con la intención egótica de salirte con la tuya, la vida a la larga también te causará dolor y hará que pagues todo ello. Así que no te preocupes, no te puedes esconder, no puedes huir, no puedes salirte con la tuya. Hay una cuenta cósmica de todo, absolutamente lo que hemos hecho, no solo en esta vida, en todas nuestras vidas. Y por ello a veces no entendemos por qué algo sucede cuando la verdad, entre comillas, nos hemos portado bien. Lo que sucede es que nuestra alma es una entidad atemporal, eterna, que viene viajando en su camino hacia la superación por vidas y vidas y vidas. Y la misericordia de este ser creador, de nuestro Padre Supremo, de todos nosotros, como le queramos llamar, es que nos quiere acercar a Él, nos quiere perfeccionar. Y en este camino de vidas hay momentos en que, como decíamos en la porción anterior, no manejamos el aspecto del deseo en una forma luminosa, lo manejamos de acuerdo al ego, y entonces los resultados pues no son felices. Y tenemos vidas para corregir esto. Y a veces, aunque no nos acordamos, aunque cuando estamos en el camino espiritual, la verdad es que podemos intuir, porque hay temas que se repiten en nuestra vida, ¿no es cierto? Temas en donde una y otra vez se nos enfrentan a situaciones parecidas, similares o hasta a veces iguales, para que entendamos lo que tenemos que corregir. No hay casualidades. Y entonces en este proceso de vidas muchas veces vamos trayendo este tikkun, esta fuerza de la corrección de una a otra vida, y el Creador en su infinita misericordia nos pone de nuevo o permite que se den esas pruebas cuando mejor estamos preparados. Imagínense ustedes, no cuando peor estamos o no para derrotarnos, para darnos la oportunidad perfecta, justa, para superar algún tema de ego que no hemos superado. Y por eso, inclusive de vidas anteriores, se presentan aspectos que no entendemos o consideramos que son injustos. Pero si estamos en el camino de la emuná, en el camino de la certeza del Creador, de que todo tiene una razón, de que todo es causa y efecto, entendemos que no hay nada fortuito. Todo tiene que ver con nuestras vidas. Aún aquello que no alcanzamos a comprender de inmediato es porque no resolvimos en otros momentos de existencia. Y entonces esa situación acude en ese momento que es el momento que el Creador en su perfecta sabiduría sabe que es el momento preciso. Si nosotros manejamos esta certeza de que el Creador sabe el momento preciso para que acudan a nosotros tanto las pruebas como los goces, entonces, desde luego, cuando viene lo gozoso, lo exitoso y lo maravilloso, pues no nos cuestionamos mucho. Pero cuando viene aquello que es retador, aquello que viene con grados de dificultad, ahí sí nos cuestionamos. Y la manera de sentirnos tranquilos es saber que nuestro Padre Celestial, la fuerza suprema, ha puesto esa prueba allí porque tenemos la fortaleza de una vez de terminar con el tema. Y tenemos que estar agradecidos. No cruzarnos de brazos, pero sí decir, a ver, si esto es así, ¿qué tengo que hacer? Y a veces sí, hay que dejar ir y hay que soltar y lo que toca, si es que yo soy
mi parte egótica es de querer controlar todo, es de soltar y de cruzarme de brazos. Y hay veces que si al contrario soy una persona muy pasiva, tengo que activarme. Todo depende de aquello que me saca de mi comodidad. Al que es controlador, lo saca de su comodidad tener que soltar. Pero al que es ahí, pues, que es demasiado tranquilo, el sacarlo de su comodidad es tenerse que poner las pilas, como decimos, tener que activarse, tener que actuar. Así que, ¿cuál es el hilo conductor en esta porción? Cohen, dice la Torá, que todos el pueblo de Israel es un pueblo de Kohanim, ¿no es cierto?, de sacerdotes. Y entendemos que por extensión, cuando se habla de Israel, se habla de la naturaleza humana, de todos aquellos que queremos, de una naturaleza humana, hago el paréntesis, que desea salirse de lo puramente humano y tocar lo divino. Y eso es Israel. Y cuando se habla de que los Kohanim, de que el pueblo de Israel son un pueblo Kohanim, alude a la posibilidad de todos los seres humanos de elevarse a esta condición de perfección. El Cohen simboliza al ser humano en su versión de perfección o en el camino a la perfección. Estas festividades de las cuales se habla en la porción de esta semana es lo que decimos que es el despertamiento de arriba. El Creador no necesita imponernos una serie de obligaciones y de rituales. Estas llamadas festividades que en la Torá se llaman Mikraei Kodesh, hechos o eventos de santidad. Quiere decir, cuando el Creador se extiende en una forma especial para ser asequible a nosotros. Y entonces, en estas Mikraei Kodesh, en estos eventos divinos, en estos eventos de luz, el Creador se extiende, digamos, más de lo normal, más que en otros días, para hacernos llegar su gracia y su plenitud, más que en otros momentos. No quiere decir que el Creador nada más está en esos momentos, pero en esta vida oscilante en la que estamos, en el mundo de la acción, justo para experimentar la grandeza y para experimentar la carencia, para experimentar lo gozoso y para experimentar la tristeza, y todo esto con el afán de hacernos completos, con el afán de acrecentarnos en nuestra conciencia y ser meritorios de estar apegados en devekut al Creador. Entonces, estas festividades son estos momentos de luz especial. Y sabemos que cuando en la Torá aparece algo, quiere decir que esa semana es conducente a derivar esta energía que está descrita en la Torá. Así que si estamos hablando de causa y efecto, quiere decir que en esta semana podemos fortalecernos para ser más sabios en el manejo y en el entendimiento de esta, la suprema regla cósmica, que es el aspecto de causa y efecto. Y que tenemos la fuerza, somos inyectados con esta gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es cuando recibimos algo sin verdaderamente merecerlo, sin verdaderamente haber pagado por ello. Gen es la palabra en hebreo, que es diferente a la misericordia o al amor. Misericordia, digamos que es la oportunidad. El amor es el aspecto de la unicidad. Gen es cuando el Creador
y este es uno de sus atributos, Hanún. Hanún es gracioso. ¿Qué quiere decir gracioso? No tiene que ver con lo humorístico. Gracioso, lleno de gracia, quiere decir, nos llena de todo tipo de satisfacciones, aunque no seamos meritorios necesariamente. Y esta semana que es una semana fuerte en medio del Omer, en estos momentos, para quienes nos escuchan, estamos en este momento de iniciar Hod, dentro de las 7 semanas, y es uno de los momentos de intensidad, de contundencia. Y justo es en estos momentos de intensidad y contundencia que la Torá nos dice, si quieres ser iluminado, quieres estar en tu mejor versión, quieres adoptar esta posición del Cohen, seas hombre o seas mujer, tienes ahora la oportunidad porque está disponible en cierta forma esta energía de gracia. Y también entender con esta historia del joven que es apedreado, etcétera, y que no hay que conectarse con el dramatismo y con la culpa y con el pecado, ¿verdad? Es un llamado para conectarnos con esta idea de causa y efecto. El apedreamiento, inclusive, nos dicen nuestros sabios, tiene que ver con infundirnos con la energía del tetragramatón. Y se nos dice, la yud es la piedra, la primera hei es la mano, la vav del nombre es el brazo y la hei es el hombro, es la articulación del hombro. Entonces, el lanzar piedras en realidad no se trata de matar a nadie, se trata de conectarse intensamente con el Yud Kei Vav Kei. Es una explicación muy distinta de matar. Es una explicación en donde, lejos de matar, nos llenamos de vitalidad, de Hiyud, de vida, de fuerza, de trascendencia. Así que, cuando la Torá nos dice ojo por ojo, diente por diente, nos está diciendo, tienes que entender que en este mundo de la acción, donde está tu máxima posibilidad de superación, donde no debes de desperdiciar un segundo para enaltecerte, porque es gracias a tu propio paso, gracias a tu propio libre albedrío, que no se tiene en otras esferas espirituales. Y una vez que pasas a otra esfera espiritual, ya esa oportunidad se acabó. Pero aquí sí la tienes, aquí sí eres un co-creador verdadero. Aquí sí es causa y efecto en forma muy contundente. Úsalo, aprovéchalo. Llénate de la fuerza, llénate de la gracia, llénate de la motivación de estar en tu mejor versión para hacer el trabajo, para llegar al destino al que estás destinado a llegar. Ser grande, ser luminoso, ser esta porción, esta partícula del Creador. Finalmente tenemos que entender que es la fuerza y el paradigma de causa y efecto lo que es implacable, no el Creador. Y cuando nosotros verdaderamente hemos hecho el trabajo y nos llenamos de esta fuerza que nuestro maestro el Rav nos hablaba, que es indispensable para el crecimiento espiritual, que es la fuerza de la restricción, y que tiene desde luego interconstruido la capacidad de dar, porque no es natural en el cuerpo encarnado el deseo de dar, ¿no? Hay que desarrollarlo, hay que trabajar, hay que pulirlo, hay que fortalecerlo, hay que favorecerlo. No es natural. Es parte de la restricción el dar. Y cuando nosotros trabajamos en estos términos, podemos salirnos de este aspecto duro de causa y efecto
Y entonces, algo que teníamos que pagar peso por peso, dólar por dólar, golpe por golpe, resulta que $1 lo tienes que pagar a 10 centavos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Y es parte del sistema de causa y efecto? Sí, cuando nos conectamos con la misericordia del Creador, cuando reconocemos nuestros errores, cuando dejamos a un lado la arrogancia y con la humildad que significa ver con sinceridad y con verdad lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y lo que podemos hacer, y asumir la responsabilidad de todo ello. Entonces, ¿cuál es el premio? Que estos aspectos de causa y efecto se dulcifican, se hacen mucho más benévolos, mucho más benignos. Y esta es la idea. En este momento del Homer en el que estamos, entrando a la 5ª semana, podemos endulzar los aspectos de nuestras desconexiones cuando estamos en la conciencia y cuando actuamos en consecuencia. Porque no solo es, sí, pues reconozco que soy flojo, o reconozco que soy codo, o reconozco que no me importa la gente, y bueno, pues sí, qué pena, ¿verdad? No, es reconocer, entrar en conciencia y cambiar, y transformarnos, y ser diferentes. Y esta es la fuerza. Lo que hila entonces esta porción es la posibilidad de elevarnos a este nivel de Kehuná, de ser sacerdotes, de ser los embajadores prodigiosos del Creador, que el Creador pensó cuando nos creó a cada uno de nosotros. Y Él nos da la ayuda, aunque no la merezcamos. Y también el reconocimiento de que estamos en este proceso de causa y efecto y que podemos dulcificarlo, que podemos llenarlo de gracia. Así como el Creador es gracioso con nosotros, nosotros también debemos de llenar de gracia todo nuestro mundo y ver en primera instancia las cosas buenas del mundo y las cosas buenas de la gente y el corazón noble que todo mundo esconde por ahí para hacer las cosas mucho más llevaderas y traer a este mundo más luz que realmente está muy necesitado de ella. Y esta es la porción. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, porque luego nosotros volteamos a ver, ¿y por qué esta persona que está flojo, esto tiene tanta bendición? ¿No? Sí, la pregunta de Gloria es, de repente, ¿no? ¿Y por qué yo que trabajo tanto no lo tengo? ¿por qué vemos a una persona que es indolente, que es floja y le va de maravilla? Y yo que estoy trabajando literalmente sin parar, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo eso? Porque como nos decía nuestro maestro, no vemos la película completa. Es parte de tener la confianza, ¿verdad? De que no es cuando yo quiero que veo la causa y el efecto. Y muchas veces no se presenta precisamente para probarme en mi certeza, claro. ¿Quién sabe cuál es el aprendizaje de esa persona? O sea, en general podemos decir con todo respeto que la gente más encumbrada en dinero y en poder es porque ya está más perfeccionada espiritualmente. Yo creo que no. Habrá algunos, sí, pero en general no. Y eso derrota el sistema, hace que haya esta idea de injusticia. No. Nos hace tener que profundizar más, porque si algo fuera tan evidente, si las cosas se revelaran tan rápidamente, fíjate que este es un canalla y le va pésimo, entonces no habría libre albedrío. ¿Sí entiendes por qué? Porque entonces todos por miedo y porque el 100% de las situaciones
quien la hace la paga, ay no, pues mejor vamos haciendo. Entonces ya no tienes libre albedrío, ya no es por amor que haces las cosas, es por miedo. Ya no es lishma, como decíamos, ya no es sin un motivo, ¿verdad? Ya no es incondicional. Porque además el Satán se encarga, uno, en hacer que nos fijemos en nosotros. Sí, el Satán se encarga de que nos fijemos en los otros, por supuesto. Y dos, en desesperar por no ver la causa y efecto. Y desesperarnos, perder la paciencia de que no vemos la causa y el efecto. Muy cierto. Y ahí entra tu libre albedrío. Es ahí donde entra tu libre albedrío y dices, opto desesperarme y entrar en la parte de deseo de recibir por sí, para ti mismo. Desesperarte, perder la paciencia O perder la certeza. o perder la certeza, todavía peor. Es que perder la paciencia es una forma de perder la certeza. Porque la paciencia es tu incapacidad para entender que dentro de esta dimensión terrena llamada tiempo, está allí para probar tu aplomo, tu tranquilidad mientras pasa el proceso. Y además que tienes que ser feliz mientras eso sucede. Porque estamos acostumbrados, no, la verdad es que no voy a estar alegre hasta que logre esto, y te la pasas un año muy mal hasta que, ya lograste, y entonces han 2 días de vacaciones y luego viene otra situación peor, ¿no? Claro, si todo fuera tan revelado, no habría libre albedrío. No habría el mérito de la certeza. Porque la certeza no es de que ves en este mundo causa-efecto. No es así. La certeza es que en tu conciencia, en lo que tú sabes que hay cosas que se dan, que son parte de un proceso, parte ilusoria, pero de que es causa y efecto, es causa y efecto. Y además no sabemos cuál es la historia kármica, por así decir, de cada persona, ¿no? ¿Por qué le corresponde tal cosa? Y finalmente, por ejemplo, el tener mucha riqueza física no necesariamente es una bendición, puede ser una forma de bendición, facilita mucho las cosas en este mundo de Malhut, pero puede ser también una maldición, puede ser una prueba enorme. Así que bueno, como bien lo dices, no nos fijemos tanto en los otros, más que para ver en qué podemos ser de ayuda y cómo podemos servirlos. Hay que fijarnos más bien en nosotros y cómo podemos no estar aferrados a lo ilusorio, aquello que la verdad es intrascendente, a lo que al final, cuando estás tan metido en ello, lo único que produces es esta sensación de carencia y por tanto su compañera inseparable, que es la envidia. Cuando hay carencia, la persona siente envidia. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él, que está de flojo, le va de maravilla, y yo que trabajo aquí de sol a sol? Espérate, ¿en qué términos es el pago? Esta visión en conjunto de las cosas es lo que nos da mayor elevación, y es de lo que se trata en el aprendizaje espiritual. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.